sábado, la Junta Central Electoral ha recibido la respuesta de 8 países que dicen permitirán las elecciones el próximo 5 de julio en su territorio, entre ellos Estados Unidos, pero en este informe que ha entregado la Cancillería al presidente de la Junta Central Electoral, no se especifica a Puerto Rico, que se considera un estado libre asociado dentro de su estatus que ya todos conocemos y que no venimos a discutir esta noche en Elecciones en Pandemia sin Miedo. Yo soy Heidi de la Cruz y para mí es un placer inmenso poder conectar con todos ustedes en esta noche y de inmediato quiero darle la bienvenida a nuestros invitados que participan en Elecciones en Pandemia sin Miedo. Buenas noches al padre Toño Paulino Antonio Reynoso, quien es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Cumbre Unidad y Recuperación Nacional del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Buenas noches, un placer estar con ustedes, qué bueno compartir con ustedes desde estas trincheras que estamos nosotros. Un abrazo para todos. Muchas gracias. También nos acompaña el reconocido analista y asesor político Juan Carlos Rosario. Un inmenso placer compartir con todos ustedes, Heidi, compartir con Edwin Abreu y el padre Toño para llevar informaciones de mucho interés en estos momentos tan importantes que se avecinan unas elecciones sui generis, muy diferentes a todas. Eso es así. Y también quiero agradecer que se haya unido a esta conversación a Edwin Abreu, quien es presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata BIS y además director de El Poder de Miami. Saludos. Saludos, Heidi. Bendiciones, que este diálogo sea conducido por Dios y todos los que nos siguen. Felicitarte por esta iniciativa de Diáspora Dominicana. Un placer compartir con dos personalidades con mucha experiencia, prestigio, muy conocidos, como es el padre Toño y el señor Juan Carlos Rosario. Yo sé que va a ser interesante este diálogo y vamos a compartir informaciones que realmente van a ser valiosas para las personas que le están dando seguimiento a este diálogo sin miedo en pandemia, ¿verdad que sí? Eso es así. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces esta conversación con el padre Toño, que esta semana se dio lectura a un documento por parte del Partido Revolucionario Moderno, específicamente de miembros que pertenecen a la circunscripción número 2, que hemos estado enfocados justamente en esta transmisión en Puerto Rico, el estado de la Florida y los 30 países que conforman esta circunscripción. Y quisiéramos comenzar con el padre Toño para que nos pueda exponer un poco cuáles fueron esos puntos y cuál es su preocupación de que si se celebren o no elecciones este 5 de julio. Bueno, qué bueno. Yo estoy cómodo, me siento cómodo, no porque estoy sentado ahora, sino porque estoy hablando con gente, estoy hablando con amigos, Heidi, mi amiga, y Juan Carlos también. A Edwin no lo conozco muy bien, pero bueno, nada, me siento cómodo cuando estamos, indiferentemente que estemos con partidos diferentes. Nosotros somos de los valientes que salimos de República Dominicana para compartir nuestros esfuerzos aquí y poder sostener nuestra familia y también nuestro país, aportar desde acá. De manera que yo también quiero unirme de una felicitación a ustedes porque ustedes son parte de los patriotas, de la gente que se esfuerza por un país mejor, independientemente de los caminos que escojamos. No importa, a veces yo le decía a los compañeros el día pasado que a veces cogemos nosotros de que con la cuestión de culto y dicen la gente de culto, entonces cuando hablan de culto solamente hablan de los cristianos, pero se les olvida que también hay budistas, que también hay musulmanes, que también hay judíos y entonces son espacios que hay que abrir para la gente. Bueno, vamos al tema central que Heidi ha planteado. Primero quiero decir que el documento, que yo fui vocero de ese documento, no fue solamente de la circunscripción número 2, sino que fue de todas de las 3 circunscripciones. Nosotros creamos hace un año, justamente un año y 5 meses, estuvimos unos 35 dirigentes del PRM en la República Dominicana para hacer algunos ajustes de la realidad que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos, en las islas, en los países de América Latina, en Europa, etcétera, Canadá, Alaska, todo, donde quiera que tenemos presencia. Algunos problemas que teníamos, problemas estructurales, problemas de tipo
problemas sistémicos, ¿verdad? Que son viejos. Y uno de los problemas que vimos nosotros fue precisamente el problema de la Junta Central Electoral y la lentitud como actuaba la Junta Central Electoral en muchos de nuestros territorios, nuestras demarcaciones. Entonces, ese grupo le fue dando seguimiento a todo esto hasta que al final nos constituimos hace apenas un mes, nos constituimos en un espacio, una corriente del Partido Revolucionario Moderno a lo interno para nosotros empujar, contribuir de manera más protagónica, en el caso nuestro, a Luis Abinader en su esfuerzo por enfrentar esta situación de la pandemia y además para contribuir con el partido orgánicamente en manejar todo esto. Y nos encontramos justamente con el problema de la Junta Central Electoral. Detectamos en varios pueblos, en varias ciudades, como es el caso, por ejemplo, de Alemania. Nos encontramos con el caso de Ámsterdam, en Holanda. Nos encontramos con el caso también de Islas Vírgenes Americanas. Nos encontramos con el caso de Puerto Rico. Nos encontramos con el caso de Panamá. Muchos casos donde vimos nosotros mucha lentitud en el manejo de la Junta, los esfuerzos que la Junta tenía que hacer para ir caminando. Bueno, en el caso mío, que yo soy presidente de una seccional, en la seccional donde yo trabajo, yo pregunté, llegó un momento en que yo me di cuenta que ni siquiera los que son los inicios, el acercamiento a la comunidad había. Cuando yo estuve allá, recuerdo en el 2012, la Junta comenzó con mucho tiempo a ir haciendo un levantamiento. Bueno, fue 3 veces antes de las elecciones. Señores, ahora no ha ido ni una sola vez. En este momento no ha ido una sola. Ahora la están constituyendo, fruto de esta presión que le hemos metido, están constituyendo los organismos para dirigir las elecciones. Entonces, como dije, ese documento fue elaborado a partir de ese grito, de ese esfuerzo, de esa preocupación que ya se había expresado en otros espacios, por supuesto, como ustedes conocen muy bien. Nosotros, para ir terminando esta parte, porque los compañeros también, nosotros lo que vimos aquí fue una cosa muy sencilla, señores. Vemos que hay poca voluntad de algunos sectores involucrados en el proceso. Particularmente vimos poca voluntad en el Partido de la Liberación Dominicana, en algunos, incluso cuando el canciller dio sus declaraciones, inmediatamente vino la contradicción del Departamento de Estado, de dirigentes importantes de República Dominicana, como es el caso de Adriano. Lo contradijo públicamente y se descubrió que sí, que el canciller tenía el error, estaba equivocado en ese sentido. Igualmente, cuando José Tomás Pérez fue como embajador de Washington, también hizo una investigación, él hizo una información que fue errada. Entonces nosotros nos dimos cuenta que había algo raro. Bueno, entonces por eso quisimos presionar, y el Partido Revolucionario Moderno y otros partidos, muchos partidos también, y organizaciones también de la sociedad civil, nos lanzamos entonces a buscar una salida a este caso. Por ahí estuvo más o menos, y de ahí se produjo el documento que ya ustedes conocen algunos, si no lo tienen, yo se lo puedo reenviar también, pero es un documento que expresa un dolor, una preocupación que se nos niega a nosotros el derecho constitucional a elegir y a ser elegido. Y de hecho, en ese sentido, Juan Carlos Rosario, que tiene mucha experiencia también en el campo electoral, sobre todo también ha sido dirigente político, regidor en San Pedro de Macorís y ha estado al frente también de procesos electorales, conoce muy bien cómo se maneja todo este proceso. Quisiera preguntarle a Juan Carlos en ese sentido por su experiencia. Claro, no habíamos vivido una pandemia como la que tenemos hoy día del coronavirus y posposición electoral. Pero en el marco de lo que tenemos ahora mismo, realmente, por ejemplo, para el estado de la Florida y para otros países con similar problemas de sanidad, ¿realmente están las condiciones dadas para un proceso como el que se avecina? Bueno, antes de exponer mi punto, Heidi, quiero darte las gracias por esta oportunidad de participar en este programa tan maravilloso como es Diáspora Dominicana y tratar este tema que es un tema muy importante, porque es un tema que, como tú lo acabas de puntualizar, Heidi, en estos momentos se debate sobre si van o no van las elecciones en el exterior y que, como ya es conocido por todos, trae un ingrediente que desconocido en ningún proceso electoral de lo que es la historia contemporánea de la República Dominicana, jamás, ni siquiera en el mundo, se habían presentado elementos como lo que han estado presentándose para el proceso propiamente dominicano. Primero, las elecciones fallidas de febrero,
que todo el mundo sabe, ya eso se ha discutido bastante, pero trajeron un caos, producieron trauma en el electorado dominicano, en la población, y posteriormente este problema que ya todos conocemos, que es la pandemia, como el caso del COVID-19. Indiscutiblemente que estamos viviendo un momento muy difícil a nivel nacional en lo que concierne a los estados de salud, de sanidad, salubridad, establecido por la Organización Mundial de la Salud. Y fíjate, Heidi, algo que está pasando. Precisamente en lo que concierne a las elecciones de República Dominicana, ha estado sobre la paleta pública si van o no van en el exterior, pero precisamente el comportamiento para lo que es la circunscripción 2, aquí en el estado de la Florida, Puerto Rico, Panamá, las Islas Vírgenes, no es lo mismo que estaría pasando con relación a la circunscripción 1, donde está Nueva York, donde ha sido el epicentro de la pandemia a nivel prácticamente de todos los Estados Unidos, y donde los niveles de mortalidad y de personas infectadas han sido totalmente alarmantes. De manera, te puedo decir, Heidi, que hay muchas preocupaciones. Ciertamente es un derecho constitucional. Eso no está en discusión. Desde el punto de vista lógico, político, social, las elecciones están amparadas todas por lo que son sus leyes, amparadas en lo que es la Constitución propiamente de la República Dominicana. O sea, que es un derecho, no es una petición, no es una solicitud, es un derecho para cada uno de nosotros como dominicanos, y más nosotros, la diáspora en el extranjero, en el exterior. Ahora bien, como estamos manejando una situación de salud que no se había visto ni jamás se pensó que iba a pasar, nadie puede prever el futuro. Entonces, es una situación que ahora mismo dependerá, número uno, de cómo vaya los niveles de crecimiento o de control propiamente de la pandemia, y que se han establecido por los organismos mundiales de salud, en este caso la Organización Mundial de Salud o la Organización Panamericana de la Salud, y lógicamente establecido por los ministerios o estamentos gubernamentales de cada uno de esos países, donde tengan que llevarse las elecciones del exterior de los dominicanos. Ahora mismo estamos viendo para el caso de Nueva York, te decía que no son situaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, nosotros que hemos estado dándole seguimiento a la participación posible de lo que será la votación en Nueva York, vemos que hay una confrontación entre lo que es el gobernador Cuomo y el alcalde Di Blasio. Di Blasio dice que están preparados para permitir la votación. De hecho, hay una documentación que fue firmada al congresista dominicano Adriano Espaillat. Entonces, pero por el otro lado, el gobernador dice, Cuomo, que no, que eso va a depender de él. O sea, que hay una situación que no depende propiamente del Estado dominicano, porque en este caso, el Estado dominicano tiene que someterse a las condiciones que puedan presentar los países receptores. En este caso, lo que estén ya donde vivamos los dominicanos en el extranjero, Puerto Rico, ya que parte de la comunidad de los Estados Unidos, lo de Europa, Panamá, las Islas Vírgenes, Suramérica, y aquí en el estado de la Florida, que es prácticamente la circunscripción 2. O sea, son elementos que hay que manejar. Ahora, nosotros sí vemos con preocupación, eso sí, Heidi, que con relación a la Junta Central Electoral, en la presidencia del señor Julio César Castaño Guzmán, vemos como que la parte que tiene que ver con la logística, la preparación del evento, como que no se ha hablado mucho sobre la misma. O sea, de repente, si se permite, prácticamente si se le da el visto bueno, en esos países, cuando estamos hablando, las autoridades del lugar dan el visto bueno para que se lleven esas elecciones. Hasta ahora, Heidi, no se le ha llevado la campaña número 1 de orientación a la comunidad dominicana. Nadie la conoce todavía. Hay mucha incertidumbre, pero a nadie le han dicho dónde van a votar en caso de que se... Bueno, iniciaron una campaña esta semana pasada, pero que ha sido muy tímida y solo se ha proyectado en República Dominicana. A nivel del exterior no tenemos esa información, y yo pienso que es una de las grandes dificultades que vamos a tener también. Y te puedo decir, Heidi, que montar unas elecciones no es un asunto de 2 o 3 días. Eso conlleva una logística, tanto de recursos humanos como recursos materiales logísticos, que conlleva planificación, organización y estrategia, Heidi. O sea, que no podemos de manera extemporánea, de manera casual, tratar de montar un evento de esta naturaleza de un día para otro. O
sea, vuelvo y reitero, Heidi, creo que en lo que concierne al presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, tiene que ya dar una posición, fijar una posición como Junta Central Electoral en cuanto con relación a lo que sería el proceso y la logística para la materialización del mismo. Eso es así. Antes de que pasemos con Edwin, quiero destacar a la gente que se ha estado conectando con nosotros a través de esta transmisión de nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias a toda la gente que está ahí. Melvin Nadal dice felicidades a ese magistral, sabe mucho de estrategia política. También está Ruth de los Santos, dice bendiciones en sintonía. Melvin Nadal dice Juan Carlos Batista. Dice Mayra La Paz, que está también ahí en sintonía, nuestra colega periodista. Los dominicanos merecemos votar en el exterior, pero debemos seguir las reglas en el exterior. Y también se han conectado otras personas, Apolinar Francisco Luciano, la periodista Cecilia, también Sonia Ortiz dice en sintonía desde Puerto Rico. También está Félix Suriel. Yo creo que Félix J. Suriel es el presidente de la OCLE para Miami, ¿verdad? Así es, sí. Sí, se ha conectado también con nosotros. Está también Federico de Jesús. Dice, mi hermano Juan Carlos, excelente exposición. Dios le bendiga. Y gracias también a la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, a Mercedes Castillo, que también se ha conectado con nosotros, a Elvin Santana, analista de CIMA 103.7 en Puerto Rico. Muchas gracias también, bien pendiente de esta transmisión. Bueno, Edwin, tú has estado manejando muchos números y lo hemos visto en algunos análisis que has estado desarrollando para Puerto Rico, principalmente para el programa La Tarde Alegre, que siempre sintonizamos para enterarnos de todo lo que acontece en la isla. Háblanos un poco de cuáles son esos números que has estado manejando y cuál es tu preocupación. Quiero nuevamente saludar a Antonio Reynoso cariñosamente, el padre Toño, y a Juan Carlos por la exposición que han iniciado. Y vamos a ver cómo vamos a terminar al final de este diálogo, porque veo que estamos coincidiendo. Por ejemplo, cuando el padre Toño muestra preocupación por la poca voluntad de algunos funcionarios y quizás de algunos partidos políticos, como el caso del PLD, pero también el padre Toño habla, y en ese reporte que me gustaría recibirlo, de quizá la poca preparación o el nivel hasta donde estamos preparados para unas elecciones del 5 de julio. Pero veo que Juan Carlos Rosario igualmente estamos coincidiendo. Y ahí también donde él habla, donde no depende solo del Estado Dominicano. Entonces, Heidi, ¿qué es lo que yo en este momento quiero declarar, verdad? Antes de presentar estos números. Primero, que Edwin Abreu, el dominicano residente en el exterior, en este caso en North Miami, que pertenece a la Florida, circunscripción número 2, además como presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata, el BIS, y comunicador, yo estoy absolutamente de acuerdo a que se celebren las elecciones, que nos den ese derecho constitucional y que ya se ha convertido en una tradición desde que se inició. Yo apoyo y estoy trabajando. Ahora, aquí vamos a presentar si el asunto no es que si no se van a hacer las elecciones, es si estamos en las condiciones de tener unas elecciones con éxitos, con buenos resultados, el 5 de julio, fecha en que se van a celebrar las elecciones en la República Dominicana. Si tú me lo permites, Heidi, vamos a ver si podemos compartir el screen, la pantalla que hicimos la prueba para presentar la imagen. Tú me dices si la tenemos en pantalla, la imagen. Todavía no está en pantalla. Ok, ¿y ahí? Se está iniciando la pantalla, ahí está. Ahí está, ok. Vamos a analizar. Atención, Padre Toño, Juan Carlos y todas las personas que nos están siguiendo en este toque de queda, ahora mismo a las 8:23 en Estados Unidos, República Dominicana. Estos son datos que yo sé que el Padre los conoce y también Juan Carlos, pero para los que nos siguen, el total de electores, el padrón, el último corte que se ha hecho público, por lo menos a los partidos políticos, tiene 595.879 electores dominicanos que se han registrado con la intención de votar fuera del territorio dominicano. Hay 3 circunscripciones. La número 1, que comprende todo lo que es Estados Unidos, menos la Florida. La número 2,
que está principalmente Puerto Rico, la Florida, Panamá, Venezuela, San Martín, Curazao, esas partes del Caribe y parte de Sudamérica. Y la número 3 que está en Europa, España, Milán, Holanda, Zurich. Entonces, hay 108 territorios. Pongan atención a los números. Todos los votantes, esos 595.879, hay 108 territorios en todo el exterior. La Junta, basado en esos números y antes de la pandemia, todos esos planes eran antes de esta crisis, que vamos a decir ya después del 15 de marzo es cuando comienza a tomar realmente más preocupación. La Junta había proyectado 304 recintos. ¿Qué son los recintos? Los locales donde van a funcionar los colegios electorales, que en República Dominicana también se conoce como la mesa electoral. El nombre realmente es colegios electorales. Entonces, de esos 304 recintos que la Junta había proyectado, estimado, habían hecho contacto, no que realmente estaban contratados y que ya se habían pagado y se había cumplido con todo el proceso. 169 le tenían pendiente por ubicar en las 3 demarcaciones 135. Es decir, la Junta tenía un reporte de que al menos el 55% de los recintos ya se habían ubicado. Le faltaba el 45%. Los colegios electorales se han estimado en 1.200. Eso es, si usted divide 595.879 electores, los colegios normalmente tienen entre 600 electores, 500, 550. Ese es un promedio, entre 500 y 600. Eso antes de la crisis del COVID-19. Y voy a explicar que si ahora bajo... Edwin, estamos hablando de lo que fue y pudo ser. Ahora la realidad es muy distinta. De hecho, tenemos la dificultad de que, incluso, por ejemplo, en Puerto Rico, y voy a permitir que continúes explicando la tabla, que me parece muy, muy acertada, que la puedas compartir con la audiencia, pero, por ejemplo, en Puerto Rico, ni siquiera se han identificado esos recintos. Esta reunión que hubo de la Oficina de Coordinación de Logística Electoral, esta reunión que encabezó el presidente con todos estos directores, que creo que tú estuviste también presente, es volviendo al inicio de lo que ¿verdad? Se suponía que estuviera realizado. Efectivamente, Heidi, es muy importantísimo eso que tú señalas, que es al punto que voy. Eso era lo que se proyectaba antes. Si antes un colegio se pensaba que iba a tener 600 electores, es muy posible que ahora por el asunto del protocolo sanitario, del distanciamiento, lugares que quizás son cerrados, que no se puede poner al 100% de capacidad, sino quizá un 25, un 50, entonces ya no serían 1.200 colegios, puede ser una cantidad mayor. Pero aquí viene quizá lo más grave entre los recintos y los funcionarios electorales. ¿Quiénes son los funcionarios electorales? La persona que el día de la elección se encargan de instalar ese colegio con todo el material. Normalmente está compuesto entre 5 y hasta un máximo de 8. Esos son los trabajadores electorales, los funcionarios, que el día de la elección se le hace un pago. Y yo también voy a aprovechar para decirles, motívense porque se necesita personal y por lo menos en el exterior el pago no es tan malo y es en dólares. Estamos hablando quizás hasta 300 una pregunta, dólares. Edwin, yo creo que la Junta Central Electoral te debería contratar para que le puedas dar este tutorial a la población a nivel del exterior. Te agradezco la recomendación y al final yo tengo una sugerencia, pero quizá no quiero que sea Edwin Abreu, pero aquí viene el caso grave, Padre Toño, Juan Carlos, Heidi. De 9.600 electores, yo rápidamente hice 9.600 funcionarios o voluntarios, rápidamente ya yo tenía el número y fue cuando lo dije en el programa de Orlando Ramírez, en el fiscal de Merengue, Puerto Rico. La Junta proyectó 9.600, pero esto es grave. Antes de la pandemia, las OCLES del exterior habían contactado 6.270. Le faltaban por contactar 3.330. Es decir, se había contactado más o menos el 65% y en un número promedio le faltaba el 34%. Por eso es un número que no tiene ahora mismo mucho significado por lo que yo te voy a explicar, incluyendo el caso de Puerto Rico. Eso era, por ejemplo, el caso de Miami, Nilsi Vázquez, que hizo un excelente trabajo. Tú venías al consulado a sacar un pasaporte y te decían, usted tiene que sacar una cédula, te mandaban a la oficina de la OPRE, donde Nilsi,
Nilce aprovechaba y le decía, estamos contratando, necesitamos voluntarios para trabajar en las elecciones. La persona llenaba un formulario y decía, sí, estoy interesado. ¿Qué está pasando ahora? Que no sabemos si de esos 6.270 que se habían contratado, si son personas, primero, que están en saludable, hay que tomar en cuenta su edad, pero además si están en disposición de todavía trabajar. Pero yo, cuando termine con esa pantalla, yo le voy a decir que es lo grave. Es que solo en la ciudad de New York, de 3.192, habían captado menos del 50%. Le falta el 56%. Yo le voy a mostrar los números en un reporte que voy a compartir. Pero para terminar con esta gráfica, y yo sé que más adelante podemos entrar porque no voy a coger todo el tiempo, y quizá es un dato que yo no debo revelarlo, estoy cometiendo quizá una indiscreción, pero yo como contador o contador público, yo me puse a hacer muchos numeritos. Entonces, quizás la Junta ha dado también una muestra de intención de que sí, estaba en el proceso o está en el proceso de que se celebren elecciones, que si sean el 5 de julio o no se hacen el 5, es lo que vamos aquí también a analizar. Pero la Junta el 4 de marzo reportó que hizo 3 transferencias de dólares al exterior. Una transferencia de $1.257.229, como ustedes ven en la gráfica, a la circunscripción número 1. A la número 2 hizo una transferencia de 325.553 y a la número 3, $276.811. Eso equivale aproximadamente al 60%. Es decir, que ese dinero ya está en manos de las oficinas de la OPRE, en este caso OCLE, que van a comenzar a funcionar para que puedan hacer anticipos, pagos y organizar. Hasta ahí vamos bien. Claro, ¿Pero qué pasa? Edwin, yo quiero que, ok, vamos a dejar esa parte hasta ahí, porque yo quiero, en base a ese planteamiento que estás haciendo, quiero escuchar la posición del padre Toño, que ha estado también manejando números dentro de su partido Revolucionario Moderno. Quisiéramos escuchar su punto de vista también y también el de... Perfecto, porque luego vamos a retornar entonces al reporte específico donde te va a decir en Puerto Rico cuántos aspirantes o voluntarios necesitaban y cuántos tienen a la fecha de hoy o antes de la pandemia. Fabuloso, fabuloso. Entonces vamos a retirar la pantalla compartida. Quiero que el padre Toño entre ahora, por favor, para que pueda entonces compartir con nosotros, porque usted ha estado manejando números a nivel de la isla. Usted ha estado en Tortola y todas esas islitas que aunque no representan, ¿verdad? En cuanto a volumen, a porcentaje, pero un voto suma, ¿verdad? Y hace falta en un proceso electoral. Háblenos un poquito de ese panorama, por favor. Bien, mira, lo primero que, si tú quieres que Edwin termine, yo, de mi parte, yo quiero agradecerle a Edwin Abreu, ¿verdad? Sí, Abreu. Correcto. Sí, el servicio que está prestando, no a nosotros solamente 3 que estamos aquí, o sea, Juan Carlos, Heidi y yo, y a todas las miles de gente que nos está escuchando, viendo y que nos verá también. Pero además de eso, a la misma Junta Central Electoral y a toda la gente que tiene que tomar decisiones en este momento. Es importante todo este panorama y que cada uno también, de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento y a sus investigaciones, ponga en común ahora mismo, en este momento, sus inquietudes, sus preocupaciones. De manera que, de mi parte, si quieres darle 2 minutos para que él termine. Pero para que esté más interactivo Okay. y podamos un poquito dialogar. No, de hecho, padre Toño. Estoy de acuerdo con Heidi, sí, porque luego vamos a compartir otro reporte, así que sería interesante. Lo que pasa es que a mí me gusta escucharte también, mira, primero... Óigame esto, padre Toño, antes que usted hable. Mire, le está escribiendo Elvin Santana aquí en el Facebook, que es un analista político en Puerto Rico, que está ahora encima 103.7 y que es PLDista. Ahí lo tiro al medio también. Dice, el PLD ya envió una comunicación donde planteó que lo que diga la Junta, ellos lo aceptan. Pero además de eso, le dice a usted, padre Toño, que usted como sacerdote que diga la verdad. Está bien. Como la verdad es que realmente el PLD ha estado detrás de que no se celebren elecciones. Es la verdad. Pero bueno, él tiene su verdad, yo tengo mi verdad, entonces vamos a quedar así. Miren, señores, si nos vamos a este tema,
a investigarlo y a verlo a fondo, nos vamos a encontrar con que cada uno va a defender su área, desgraciadamente. Pero yo honestamente hablando, mirando los acontecimientos, señores, además, a él mismo yo le diría, ya para contestarle esa cosa, una cosa muy sencilla, que hable, que llame ahora mismo o mañana, porque ya es muy tarde, al señor candidato a diputado por la circunscripción número 1, un médico, yo no lo conozco, no tengo el gusto de conocer el apellido, creo que Polanco, que ayer lo escuché en la Z, en el gobierno de la mañana, en la Z, ayer viernes, y textualmente dijo, yo antes que un puesto valoro más al ser humano, por lo tanto yo no estoy de acuerdo con las elecciones aquí en el exterior. Dijo él es PLDista, no es del PRM, todos los PRMistas y los partidos también aliados y también la fuerza del pueblo y demás, hemos estado trabajando y luchando y presionando para que haya elecciones. El PLD ahora, porque vio que también incluso el episcopado dominicano se pronunció a favor de las elecciones, de que se le dé oportunidad, porque es que estamos claros, señores, todo esto que ha expuesto Edwin es correcto, pero el problema no es la pandemia. Yo se lo dije antes de Edwin intervenir, yo se lo dije, hace ya alrededor de 8 meses, yo estoy llamando y llamando y llamando constantemente a Puerto Rico porque de ahí depende de ahí depende que se resuelva un problema grave en la seccional, en concreto en Islas Vírgenes Americanas y también en Islas Vírgenes Británicas. Ahí no se le dio la atención la debida, pero también tengo que hablar también de Guadalupe, tengo que hablar de Curazao, tengo que hablar también de Antigua. Óyeme, Bonaire, estuvimos ayer con Bonaire hablando también del mismo problema, que la Junta no hizo el trabajo cuando debió hacerlo. No es un problema de pandemia, señores. La pandemia vino hace apenas, esto comenzó, los estragos, los problemas gruesos de la pandemia comenzaron en marzo, básicamente, principio de marzo. Yo recuerdo que en marzo yo estaba trabajando todavía y ya se hablaba, estábamos cuidados, incluso veíamos nosotros la gente con una mascarilla hasta con reojos, aquí que este loco, como que en qué anda. Pero ya a partir de ahí fue que vino la pandemia. Lo que quiero decir que estos datos fríos que nos da Edwin Abreu, señores, con 595.879 posibles electores, pero no miremos ese número, miremos el otro. Hay 3 millones de personas, alrededor de 3 millones que están detrás de estas personas, de estos números, de personas que estamos en el exterior, dominicanas y dominicanos, descendientes dominicanos que vivimos en el exterior, que están esperando que esos electores tengan una decisión correcta para tener un gobierno correcto, un buen gobierno en República Dominicana y que eso influya también en el exterior. De manera que si nos quedamos en los 595, es poco, pero eso significa el 8%, casi el 8% de los electores en todo el espectro electoral dominicano. Entonces, lo que Edwin está diciendo es correcto, pero además de eso expresa la dejadez con que la Junta Central Electoral ha actuado. Y repito, no es culpa de los partidos de oposición que hemos estado luchando constantemente. Yo no sé por qué se ha creado este ambiente. Desgraciadamente, el PLD quiso hacer eso, de influir de manera directa o indirecta en todo esto. Se le ha pegado ese FAU, se le ha pegado y se le ha pegado y se le va a seguir pegando ese FAU hasta que incluso puede ser hasta que se le vaya tan pegado, que quién sabe si eso influye hasta que quede en tercer lugar. Entonces, porque es que la gente en el exterior, usted habla con mucha gente que no tiene nada que ver con política y se da cuenta que esto no es posible. O sea, está claro lo que dijo creo que fue Edwin, bueno, creo que fue Juan Carlos, sobre la cuestión de Cuomo y Di Blasio. Óigame, no, pero ya nosotros tenemos cartas ya de los principales gobernadores y ejecutivos que tienen que ver con los permisos para las elecciones presenciales, no solamente en Estados Unidos, que representa un porcentaje muy grande, como muy bien Edwin lo hizo, unos 366,000, la primera circunscripción número 1, sino también en Europa, que tienen 111,000 votantes. Y ya poco a poco se ha ido despejando. Evidentemente, lo que yo creo es lo siguiente, todo este panorama que nosotros vemos, solo se resuelve, ¿sabe cómo? Con voluntad férrea política, una voluntad política férrea.
porque en este momento nosotros estamos dispuestos a colaborar, evidentemente. Y cuando digo nosotros me refiero a todos los que estamos en la oposición y también los dominicanos de buena voluntad de aquí, estamos dispuestos a colaborar para que sea posible esto. Y no simplemente por la gente votar o no votar. La cuestión es que sí, señores, si se crean las condiciones, si usted va a votar con una distancia, un aislamiento normal, si usted va bien preparado, con su guante, con su mascarilla, el ambiente también es debidamente preparado, si esas condiciones se crean, eso es lo que han dicho las autoridades norteamericanas. Nosotros acabamos ahora de hacer un estudio en los tres puestos donde se va a elegir en San Croix, San Croix, San Tomás y Tortola. Y básicamente las autoridades son lo que nos dicen. Nosotros que queremos que ustedes preparen todo bien el escenario. Pero en conclusión, yo quiero decir algo también sobre esto que decía Edwin, para terminar, para darle chance también a otro. La pregunta de fondo, que la gente tiene que hacerse es, ¿qué es lo que pretende la Junta Central Electoral? O sea, ¿qué es lo que ha pretendido y qué fue lo que pretendió? Recuérdense, no nos olvidemos, que en el 2016 la Junta cometió el gravísimo error de tomar una decisión inconsulta, totalmente fuera de la ley, y puso a votar a títere mundati, a todo el mundo lo puso a votar. Y ustedes saben muy bien qué fue lo que la Junta Central Electoral, presidida por Roberto Rosario en ese momento, porque el problema no es quién lo presida, ¿eh? El problema es que hay un partido político de República Dominicana que ha estado presionando constantemente, junta tras junta, pleno tras pleno de Junta Central Electoral, para que se haga lo que ellos entiendan que es conforme a lo que ellos quieren. Y entonces ahora, en el 2016, ocurrió eso. Le digo algo, no va a ocurrir lo mismo en el 2020. Nosotros no lo vamos a permitir ahora que venga con decisiones a última hora, porque eso crea un trastorno y sobre todo huele a fraude. Y nosotros no queremos nada que huela a fraude, y menos un proceso tan difícil como el que está viviendo ahora República Dominicana y también nosotros aquí en el exterior. Bueno, tremendo planteamiento que ha levantado muchas reacciones en las redes sociales, muchos comentarios. Ya más adelante ustedes cuando termine esta transmisión podrán leerlo porque no nos va a dar el tiempo de poder compartirlo, pero ahí está Héctor Peña que dice: yo exijo mi voto y el respeto a la Constitución Dominicana. Ese es su planteamiento en ese sentido. Bueno, Juan Carlos Rosario. Bueno, Heidi, tratar este tema no es nada fácil, porque fíjate que como bien dice una famosa frase dentro de los preceptos que hacen algunos planteamientos, y es que no existe verdad absoluta, sencillamente existen verdades relativas. Entonces, cuando uno trata este tema, un tema que por su naturaleza es un poquito difícil, porque fíjate que es un tema que trae el componente social, pero al mismo tiempo el componente político. Y para lo que este nuevo ingrediente, el componente de salud. O sea, desconocíamos que este ingrediente, este elemento podía estar presente, único en su naturaleza en todo lo que ha sido el contexto histórico. No solamente como puntualizábamos en la República Dominicana, sino del mundo entero. Entonces, independientemente de que sí, eso es cierto, es un derecho constitucional en situaciones normales, en situaciones loables. O sea, cuando estamos hablando en procesos pasados, una vez ya aprobada a través de la Constitución, la participación del voto del exterior, el gobierno dominicano a través del organismo rector, en este caso la Junta Central Electoral, tiene que garantizar ese derecho legítimo de cada uno de los dominicanos. Eso no está en discusión. Y independientemente de que históricamente se sabe, Heidi, porque esto es bueno señalar, históricamente en lo que es el componente electoral, se sabe que el voto del exterior siempre en lo que es su mayoría, el sufragio, siempre ha beneficiado al partido opositor, sin importar si es el Partido el Revolucionario Dominicano, si es el Partido de la Liberación, el PRM, no importa, el voto del exterior en lo que ha sido su naturaleza, su comportamiento, lo fue en el 2008, en el 2012 y en el 2016, y no va a ser la diferencia ahora. Siempre se ha manejado por su naturaleza. Fíjate que
hacer proselitismo en el exterior no es lo mismo que hacerlo en República Dominicana. Y todos sabemos las razones. Tú te mueves con otro tipo de raciocinio, de intereses, de motivaciones muy diferentes al clientelismo y otro tipo de articulaciones que se hacen propiamente en la República Dominicana. Ahora, eso no son elementos que pudieran entorpecer un derecho legítimo. La Junta Central Electoral, Heidi, es nuestra preocupación, tiene que crear todo tipo de condiciones para que el próximo 5 de julio este proceso se ha llevado a cabo siempre y cuando los organismos oficiales de las ciudades o los estados receptores den el visto bueno, porque no solamente se queda en intención de que los partidos opositores exigen su derecho, la sociedad civil, no, el partido es una cosa y otra es lo que son los países o en este caso los Estados Unidos, los estados y ciudades receptoras. Una vez se logren los permisos del lugar, la Junta tiene que crear las condiciones y nosotros hemos ido haciendo énfasis que nos preocupa que prácticamente, Heidi, estamos al doblar de las esquinas y prácticamente no estamos viendo nada, porque hay un elemento que no estamos tomando en consideración. ¿Cuál es? Muy importante, y esto lo traigo a colación, y es el elemento motivación, el elemento, lo que sería la abstención que podría provocarse producto de lo que se ha creado. Se ha creado ahora mismo a nivel mundial un elemento que no estaba en cualquier proceso electoral de cualquier país y es elemento de autoprotección, de preservar la vida, preservar la salud y en consecuencia que produce temor. Entonces, si en otros procesos anteriores lo que es la participación del voto en el exterior se sabe que es mucho mayor, siempre ha sido mayor que propiamente que en otros escenarios en la República Dominicana. Pero para este próximo evento electoral podríamos también viendo este elemento muy importante, la motivación, las personas, si ciertamente el liderazgo local dominicano está haciendo el trabajo para llevar las personas, convencerlo, explicarle cuáles serían los pasos para preservar su salud, para que ellos se sientan protegidos y en confianza. Porque quieras o no, Heidi, estamos ante una gran incógnita. Vamos a ver quiénes en cuanto a cantidades, porque van a haber elementos cuantitativos y cualitativos. Entonces, en cuanto a cantidades, la cantidad de abstención. Yo, a modo de lo que mi propia percepción, yo entiendo que vamos a estar próximos al evento electoral con mayores niveles de abstención en toda la historia contemporánea de la República Dominicana. Y me atrevo a apostar como si 2 y 2 fueran 4. No hay forma de que nadie detenga los niveles de abstenciones, incluso improyectables. Pero alarmantes por demás, podemos estar seguros que van a ser alarmantes. ¿Y sabe por qué? Porque no hay esa persona que tú hables con ellos que te diga, bueno, yo lo estoy pensando. El que lo está pensando, Heidi, está en una disyuntiva de 50-50 prácticamente. Pero prácticamente podría ser 70-30. O sea, él tendría sus propias razones. Otros que están involucrados políticamente, pero políticamente, ¿qué tenemos en las manos? Que de un padrón electoral, de un padrón de participantes, máximamente el 20 o el 18%, como muchos, Heidi, son personas que tienen participación directa, activa en los diferentes partidos políticos. Los demás, nada que ver. Son actores de las instituciones de la sociedad civil, personas que no se moverían con el mismo entusiasmo, con el mismo interés y con el mismo compromiso. O sea que son elementos, se ve fácil, pero no es fácil. Ahora, para finalizar esta parte, Heidi, sí reitero, la Junta Central Electoral tiene que garantizar ese legítimo derecho de todos los dominicanos en el exterior. Porque el dominicano no solamente tiene que ser un valor agregado al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Ciertamente todos sabemos que la economía, el soporte económico de la República Dominicana, ¿cuál es? La hotelería, el turismo, pero también las remesas. Entonces tú no puedes ser bueno para una cosa y para otra no ser tan bueno. Entonces tenemos que tener cuidado. No pueden inventar, es un derecho que está agregado en la Constitución de la República, no le están pidiendo nada, es un derecho que nosotros como dominicanos tenemos que ejercer. Pero reitero, Heidi,
los organismos de salud, que me preocupa de por sí, Heidi. También he visto que en este nuevo orden, porque esa palabra está de moda, el nuevo orden, lamentablemente estamos viendo que a nivel mundial lo político, lo económico están dirigiendo cosas que no deberían de dirigir. Están trazando pauta en el orden de la salud, cuando la salud en el orden científico está por encima, para este caso de la pandemia, está por encima de la parte política. Pero lamentablemente la parte política ahora está dirigiendo la parte científica de la salud. Entonces tendríamos que ver también los reportes científicos en el área de la salud, si son loables, si son permisibles, porque otra cosa, Heidi, de aquí al 5 de julio vamos a escuchar reportes de organismos internacionales, organismos de peso mundial como la Organización Mundial de la Salud, que señalábamos que rinda sus informes, y en el caso de las ciudades donde vayamos a participar, en los países donde vayamos a participar, también la aprobación. Una vez ya todos esos elementos estén ahí, la Junta tiene por obligación que crear las condiciones. Ahora, escuchando a Edwin, sí, no niego que me llamó a preocupación que a esta altura de juego, como acaba de señalar, ni siquiera tenemos un 90% completado del material recurso humano de los actores que podrían participar para llevar a cabo dicho proceso. Eso llama mucha preocupación, porque si no están los actores, lo que van a ser funcionarios de mesas, vamos a ver, Heidi, de qué manera se puede llevar a cabo un torneo electoral con las mesas sin funcionarios. O sea que esas son cosas que llaman a preocupación y que ciertamente nosotros como institución, como sociedad civil, las instituciones de la sociedad civil, los partidos políticos, los opositores, las organizaciones que participan como clubes, aquellas que participan como ONG sin fines de lucro y todos los componentes sociales tienen que elevarse en una sola voz. No, y en esto es difícil, Heidi, porque el tú decir no politizarlo es muy difícil, porque estamos en un proceso electoral, pero tratar lo menos posible de contaminar lo que es en su esencia lo que está pasando para lograr los resultados, contaminarlo con un enfoque político. Indiscutiblemente estamos en un proceso político, quizá no habría la forma de uno ir de la mano de otro, pero que esto se entienda que sería de un interés común colectivo, que a todos como dominicanos y dominicanas nos afectaría que esas condiciones una vez estén dadas, si se aprueban, si se dan las condiciones, entonces que la Junta no quiera disponer ella como institución para que se materialice. Bueno, no, y definitivamente has puntualizado, Juan Carlos, varios tópicos, entre ellos uno que señala aquí Héctor Peña, de que no podemos ser buenos para enviar remesas a la República Dominicana. Claro. No podemos ser buenos para unas cosas y para otras no. Pero además de eso también algo que se ha estado discutiendo con el tema del personal que trabajará ese día, en su gran mayoría son personas ya que están dentro del nivel de alto riesgo, personas que no se pueden arriesgar a exponerse en un lugar público por varias horas mientras se desarrolla este proceso, que también ese tema de reclutamiento tendrá que tener, ¿verdad?, una edad mínima quizás incluso para poder laborar en esos colegios. Tomándote la palabra, Heidi, en ese mismo orden, yo tengo un amigo mío que trabajó con su esposa como funcionario de mesa en el proceso pasado. ¿Y qué me dijo él tácitamente? Juan Carlos, mi esposa y yo para este proceso nada que ver. Le notificamos a la Junta que no vamos a participar porque nuestras vidas no tienen precio. O sea, es para que tú veas, Heidi, que no es tan fácil. Se ve fácil, pero no es tan fácil. Porque tú no puedes obligar a nadie que participe en un proceso. Un proceso totalmente diferente. Entonces, de repente tú dices, bueno, hay personas que dicen, bueno, pero si tú te arriesgas a hacer compra, si tú te arriesgas a ir a un banco, ¿por qué no hacerlo para votar? Heidi, yo te pregunto, eso es una decisión totalmente personal. Cuando tú vas a hacer compra, tú lo estás haciendo para buscar los alimentos de tu familia. Cuando tú vas al banco para retirar para una provisión tuya, personal, colectiva a nivel familiar. Pero cuando tú vas a votar es porque tú tienes una ideología, tú tienes una esperanza, pero esa esperanza, esa ideología, esa confianza puesta en esa persona, en este caso ese candidato, no te produce a ti ese interés, ese entusiasmo para tú decir, no, yo en este caso no es verdad que me voy a exponer. Ahora, para la comida yo me voy a exponer porque si no la busco me muero de hambre. Si yo no busco mi dinero en el banco, también voy a colapsar. O sea, uno tiene que ser realista. En mi caso particular, Heidi, primera vez que yo lo estoy pensando, participar, votando en este proceso. Y tú dirás, ¿por qué, Juan Carlos? Yo soy un patriota a carta cabal. Desde pequeño formado,
y he participado en todos los procesos, porque soy una persona que enamorada del sistema democrático, de la participación democrática, pero yo tengo una preexistencia, yo soy una persona que tiene condiciones preexistentes, ¿entendido, Edwin? Para que tú entiendas. Entonces, correcto, yo tengo 2 operaciones pendientes, y entonces, en el caso mío particular, Heidi, yo soy un candidato con condiciones altas, muy elevadas, para fácilmente verme envuelto en una situación que afecte mi estado de salud. Entonces yo pongo una balanza y déjame decirte, eso me ha quitado el sueño, porque lo que amamos la democracia, lo que amamos la participación política, el activismo, y Edwin lo sabe, ¿verdad? Y el padre Toño, eso no corre por la sangre. Y yo digo, Dios mío, ¿será que no podré? Entonces yo estoy dándole seguimiento a la parte científica médica, que en mi caso particular es la que más me importa. Y cuando yo te hablo de manera personal, en mi caso, ¿cuánto no está en esas mismas condiciones, Heidi? No, difícil. Miren, a mí me encanta el diálogo y yo he tratado de no hablar mucho ni preguntar mucho para permitir que ustedes expongan. Y de hecho me he limitado un poco con la gente que se ha estado conectando, que han sido bastantes y siguen ahí conectados y comentando. Y qué bueno que el dominicano está interesado en el tema, porque se sienten también con, ¿verdad?, con la patria en su corazón, y eso dice mucho del compromiso que tenemos nosotros como dominicanos en el exterior.